Vale, vale, Vale. espera. Muy bien. Entonces, ahí empecé a emprender, ¿no? Con 21 años, una empresa de internet, con todos los elementos en contra, la por juventud, experiencia, la familia enfadada. Pero bueno, yo era el hombre más feliz del mundo, ¿no? O sea, yo cuando estaba en mi empresa, que tampoco era consciente que eso era una empresa, para mí era como un juego, ¿no? Estaba ahí en la oficina, haciendo proyectos de internet en el 95. Al principio pues fue un auténtico desastre, pero a base de dedicarle horas y horas y horas y horas, pues al final las cosas acaban saliendo, ¿no? Entonces llegué al break-even de caja, y todo el dinero que iba acumulando, ¿no? Porque claro, yo gastaba como un mechero, ¿no? Dormía en mi oficina, prácticamente no tenía un salario, todo lo que ganábamos lo invertía pues contratando más gente. Eh, y así de forma sistemática, ¿no? Yo veía muy claro en el 95, ¿no? Era, o sea, 95, 96, pues que Internet estaba aquí para quedarse y que Internet era una especie de territorio virgen, ¿no? Y que todo lo que hicieras en Internet algún día podía convertirse en algo muy grande, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no? Pues a medida que íbamos ganando dinero, lo reinvertía creando nuevos proyectos, lo cual mis padres entendían menos, ¿no? Dice, oye, te ha costado mucho crear la empresa, te ha costado que funcione, ahora que ganas algo de dinero, pues en vez de comprarte un piso o un coche, pues va y fundas otra empresa que tampoco entendemos, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues empecé así, ¿no? Empecé a crear mis propias compañías con el beneficio que iba sacando, ¿no? Entonces, esto es lo que he estado haciendo, ¿no? Durante una primera etapa de mi vida que duró unos 20 años. Las empresas que he fundado pues tienen a día de hoy, ¿no? Unas 800 personas, más o menos. Este año facturaremos cerca de 400 millones. Es muy rentable. El director general y yo tenemos el 70%, ¿no? del accionariado. Desde hace 6 años, después de 20, ¿no? Emprendiendo, decidí, ¿no? Pues, cambiar un poco de rol, ¿no? Pasar de ser emprendedor a ser inversor, ¿no? Es que 20 años emprendiendo es muchísimo, ¿no? Y más emprendiendo en proyectos de innovación donde no tienes una certeza de nada, hay mucha incertidumbre, no sabes lo que va a ocurrir, no sabes si vas a poder pagar nóminas. Y claro, y esto hacerlo durante unos años está bien, ¿eh? Pero durante 20 años ya es muchísimo. Y hace 6 decidí pasarme al otro lado de la mesa, ¿no? Pues a invertir en proyectos. Y yo hago dos tipos de inversiones, ¿no? Pues por un lado, de forma profesional, con 3 socios magníficos que tengo, y una alianza pues, con unas mejores compañías, ¿no? de inversión que hay en España, que es Altamar. Pues fundamos Galdana Ventures, que es un fondo de fondos que invierte pues, en Silicon Valley, China y Europa, y fundamentalmente invierte pues, en otros fondos de inversión. Gestionamos cerca de 1 billón de dólares, unas métricas muy buenas, probablemente estamos dentro del top 3 mundial, ¿no? de nuestra categoría. Y luego a título personal, pues invierto en jóvenes emprendedores, ¿no? Pues invierto pues, en jóvenes que veo que me recuerdan en parte, ¿no? Pues a mí cuando empecé, intento ser la persona que yo necesitaba cuando empecé, ¿no? Pues yo cuando empecé a los 21 años, ojalá hubiera tenido alguien que hubiera confiado en mí, ojalá hubiera tenido alguien que me hubiera mentorizado, ojalá hubiera tenido alguien que me hubiera puesto algún euro. Pues intento ser esa persona, ¿no? Pues de esta manera he podido invertir unos 40 proyectos, de los cuales hay algunos, ¿no? de los éxitos del Internet en España, ¿no? Pues como por ejemplo Globo, Lingo Kids, Exótica, PAC, etc. Entonces esto es un poco lo que yo hago a nivel social, ¿no? O sea, yo Business siempre... angel, como business angel, Sí, ¿no? como Business Angel, ¿no? O sea, yo veo pues mi tarea, ¿no? Como Business Angel, ¿no? Pues como algo puramente social. Yo no espero pues ganar mucho dinero haciendo Business Angel, pese que a nivel de números pues me va muy bien, pero todo lo que gano lo reinvierto en otros nuevos emprendedores, ¿no? Y mi objetivo final algún día es crear una fundación, ¿no? Que estoy en camino de ello,
y todas las inversiones que hago a nivel de Business Angel, pues pasarlo a la fundación con una gran parte de mi patrimonio seguramente, ¿no? Sí. Y, Te voy a ir preguntando alguna cosita, sí, porque claro. estamos aquí, porque claro, va a haber hay un proyecto de ley de startups. La secretaria de Estado, que es Carmen Artigas, es socia de IWF y nos dijo que el proyecto iba muy bien, que lo quieren aprobar en el primer semestre del año que viene. Y nos dijo algunas mejoras que ha habido respecto al primer borrador que sabíamos, porque por lo visto intervienen varios ministerios, intervienen 11 ministerios en esta ley. Les dijo que habían subido la posibilidad de desgravación fiscal del IRPF anual de 40.000 a 60.000, es decir, si yo invierto 100.000 euros en una startup o empresa que se considere innovadora según ENISA, porque es ENISA quien va a decidir si son empresas innovadoras, no importa los años que lleve la empresa en marcha. Entonces, si invierto 100.000, me voy a poder desgravar del IRPF 60.000 euros, con lo cual es muy importante esta ley porque va a potenciar muchísimo las inversiones en startups. Ya no dejan de desgravar ni por planes de pensiones ni por nada, pues la única vía va a ser invertir en startups. Y luego una cosa muy buena es que van a dar también permisos de trabajo a gente extranjera durante un año que quiera venir a teletrabajar a España muy fácilmente. Y luego el tema de las stock options lo suben el mínimo exento para pagar fiscalmente, ha subido de 15.000 a 45.000 euros, con lo cual no está mal si uno quiere implicar con stock options al equipo, ¿no? Entonces, hemos pedido a Dida que esté aquí para que nos des una serie de consejos, porque esto ya empieza a ser muy interesante, el invertir en startups, no solo por la futura ganancia en startups, porque todos sabemos que solo tienen mucho éxito, pues igual 1 de cada 10, ¿no? Si llega, ¿no? Pero sí que como posibilidad para realmente reducir todo lo que hay que pagar de IRPF. Entonces, ¿tú cómo decides si quieres invertir o no en una startup? Tú has dicho jóvenes. ¿No inviertes en gente que no sea tan joven, por ejemplo, de 40 años? ¿O qué es lo más importante para ti? Mira, al final yo creo que lo importante es saber por qué hacer las cosas, ¿no? Claro, yo siento empatía, sobre todo pues los jóvenes, cuando ves que necesitan ayuda. Probablemente un emprendedor con 40 años pues ya tiene más recursos, ya tiene más network, ya tendrá más dinero y no va tan perdido, ¿no? Dicho eso, a ver, yo no tengo ni un discriminador, y yo miro pues en las 40 startups que he invertido y a ver, no tengo estadísticas, pero mayores de 40 años igual hay, no sé, la mitad, ¿no? Quizás. O sea, bueno, no llega a la mitad, pero igual hay no, ponle un 30-40%, ¿no? Vale. Pero sobre todo, yo veo startups que tienen mis criterios de inversión, ¿no? En primer lugar, inversiones donde yo puedo aportar algo más que dinero. Para mí esto es muy importante, ¿no? Vale. Porque para buscar dinero, mira, hay muchas fuentes de dinero, ¿no? Al final mi dinero no es infinito y yo quiero que estar en proyectos donde yo pueda aportar algo, ¿no? Claramente, ¿no? No ser un socio más, ¿no? Y estar ahí esperando si un día se vende o si hay un evento de liquidez o lo que sea, ¿no? En segundo lugar, claro, yo creo que tengo como dos criterios, ¿no? Unos más racionales y unos más irracionales, ¿no? Los más racionales, ¿no? Pues yo creo que para el negocio de un business angel es entrar para poder luego salir, ¿no? ¿Y cuándo sales, no? Si se vende la compañía, que pasa muy raras veces o se tarda un montón, o si hay una operación de secundario, ¿no? Una operación de secundario es que la empresa tiene una ronda de financiación y el nuevo inversor que entra pues quiere pues hacer limpieza, ¿no? Pues de los pequeños accionistas y ordenar un poco pues el accionariado de la compañía, ¿no? O bien quiere tener más porcentaje de la compañía y la ronda no es, solo cede hasta un porcentaje determinado
y aumenta su participación pues, a través de comprarle a otros accionistas, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista racional, cuando ves una startup, ves claramente, ¿no?, si el emprendedor es capaz de lanzar una ronda o no. O sea, hay emprendedores que están más preparados para ello, hay otros que no. Entonces, entonces, para mí esto es un criterio, ¿no? O sea, me pregunto, ¿este emprendedor o emprendedora es capaz de levantar una nueva ronda? Ayudándole, pues, asistiéndole, etcétera, ¿no? Pero para mí esto es importante, ¿no? En segundo lugar, para mí es muy importante entender que es un mercado que es muy grande. Un mercado muy, muy, muy grande, ¿no? Lo cual no es evidente. Mercado grande, ¿qué hay que decir? Que es una compañía que potencialmente en 10 años podría facturar 100 millones, ¿no? Hay empresas que ni en 1000 años facturarán 3, y no por ello quiere decir que sea un mal negocio, o sea, pero claro, yo creo que en el mundo de startups, de la inversión, tiene sentido, ¿no? Pues buscar modelos que sean escalables, ¿no? En tercer lugar, para mí es muy importante que el emprendedor o emprendedora sean buenos constructores de equipo. Y esto se ve muy rápidamente, ¿no? O sea, cuando ves pues, la capacidad que tiene de contratar, la capacidad que tiene de promocionar, la capacidad que tiene de desarrollar a su gente, ¿no? El cuarto elemento para mí es que el emprendedor o emprendedora sea alguien muy enfocado al mercado, ¿no? A las necesidades de su cliente, que ves que conoce a su cliente, y yo creo que esto es algo que es vital, ¿no? Porque al final hay muchos emprendedores enfocados a la tecnología, otros al marketing, otros al producto, otros a las finanzas, pero no hay muchos que realmente estén enfocados a su mercado / cliente, ¿no? Yo creo que esto es algo que es fundamental, ¿no? Pues yo creo, así a grandes rasgos, estos 4 puntos son los fundamentales, ¿no? Si, obviamente no hay 4 puntos, hay 40.000, ¿no? Si tuviera que añadir algún quinto o sexto punto, pues pensaría si esta startup tiene alguna ventaja competitiva. O sea, esto es algo importante, o bien tiene una tecnología que los demás no tienen, o bien el emprendedor es alguien que tiene un currículum que otros no tienen, o bien pues hay una serie de circunstancias que hace que esta startup pues parta de una ventaja, ¿no? Entonces yo creo que estas son los 4 o 5 puntos que yo analizo, ¿vale?, desde el punto de vista racional, pero al final, mira, el mundo de la inversión es muy racional y el del Business Angel muchísimo más, ¿no? Yo a través de mi fondo pues analizamos métricas, finanzas, KPIs y analizamos muchos números, ¿no? Y al final casi las decisiones de inversión las podía tomar una máquina, prácticamente, ¿no? Porque al final cuando inviertes en algo, pues desde el fondo, ¿no? Pues es algo pues bastante predecible, bastante que no hay mucha emoción, en el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? O sea, yo siempre digo que somos gente muy aburrida, ¿no? Como Business Angel es justo lo contrario. Vale. Es una auténtica montaña rusa de emociones, de sensaciones, y mis criterios no racionales pues es si conecto con el emprendedor, si conecto con el problema que resuelve, si me lo paso bien pues cuando voy a ver la empresa. Ya sé que es un argumento muy cutre, o sea, explicar, porque claro, porque he invertido en empresas que las miras y dices, oye, pues sí que eres un tipo curioso, ¿no? Porque invertir en una empresa de ciberseguridad, ¿quién se lo pasa bien viendo a una empresa de ciberseguridad, ¿no? Pero cuando digo me lo paso bien, me refiero pues porque el reto es muy bonito, porque el equipo es fantástico, bueno, fantástico desde mi perspectiva, porque voy ahí, pues me siento como en casa, y son elementos pues que no son tan racionales, pero que son para mí importantes, ¿no? Muy bien. Y una pregunta, ¿de cuántos proyectos te pueden presentar a ti cada mes? ¿Cuántos? A ver, proyectos que me lleguen, igual cada mes me llegan, no sé, ponle 30, 40, de 30 a 40. Que me llegan a presentar, ¿no?, en una presentación por Zoom o físicamente, pues quizás 10, más o menos. Vale, ¿y de esos cuántos son mujeres? Lamentablemente, creo que podría contarlos con los dedos de una mano. Vale. Es que es lamentable, y es algo que es incomprensible, es incomprensible, ¿no?
porque es algo que ya no es un tema de paridad, ¿no? Es un tema de estadística. O sea, dices, ostras, pero ¿cómo puede ser que aunque sea estadísticamente, aunque sea por casualidad, ¿no? Pues es que ni así. O sea, es algo bastante curioso, ¿no? Sí que es cierto que hay proyectos que tienen equipos fundadores donde hay chicos y chicas, ¿no? Y afortunadamente las nuevas generaciones, pues esto lo tienen muchísimo, ¿no? Pero que venga una emprendedora con su cofundador pasa muy raras veces esto, Elena. Al Ya. menos por mi experiencia, ¿eh? ¿Y tú por qué razón crees que pasa esto? Es que yo tengo mi propia teoría. Sinceramente no tengo ni la más remota idea, ¿no? Vale, O sea, vale. supongo que es algo social, al final hay un tema, ¿no? Que si yo tengo la teoría que si a un niño le haces creer que es maravilloso, pues algún día se creerá que es maravilloso, ¿no? Si a un niño le crees que está limitado, pues va a crecer pensando que es limitado, ¿no? Claro, yo no sé, ¿no? Si por un tema familiar, social, psicológico, pues a las niñas, ¿no? Se les enseña, pues, que esto de emprender es algo pues, más masculino que femenino, ¿no? No lo sé, Elena, es que no tengo ni la más remota idea, ¿no? Vale, yo lo he estado analizando porque he escrito algunos artículos sobre el tema. Desde luego la formación tiene mucho que ver en el tema, es decir, es verdad, hay muchas menos mujeres haciendo carreras de tecnología, pero tú puedes emprender siendo economista o sea, no hace falta que Totalmente. seas informática, o sea, así de claro, ¿no? O sea, puede ser Venga la ingeniería, sí, sí. perdón, sí, sí, exacto, puede ser lo que quieras, ¿no? Incluso yo que hice derecho, aunque si volviera a empezar haría, yo que sé, ADE o algo así, ¿no? Porque yo Totalmente. no me gusta. Pero sí que estudiando los venture capitalists que hay en Europa, el 95% de los partners, que son los que mandan, son hombres. Y muchas veces las mujeres lo que hacemos tenemos idea de proyectos que resuelven problemas que tenemos nosotras o a nuestro alrededor. Y muchas veces esos proyectos no los comprenden los partners hombres. Muchas veces, ¿eh? Te digo que hay excepciones, por supuesto, y tal, ¿no? Entonces, las mujeres tienen más problemas para encontrar financiación para sus proyectos. En general, las generalizaciones siempre son pues un poco peligrosas, pero ese es un buen motivo. Si hubiera más Puede mujeres ser. venture capitals partners, entonces yo creo que sí que habría más mujeres emprendedoras. Pero Yo creo que ese puede ser uno de los factores, pero en muchas ocasiones, ¿no? Pues hay problemas que afectan tanto a hombres como a mujeres y siempre son hombres los que están detrás, ¿no? ya. Incluso resolviendo problemas que son más para mujeres, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que te presenté a un chico que es fabuloso, ¿no? De Madrid, que Sí. hacía una cosa pues para una app, ¿no? Pues para hacer seguimiento del embarazo, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿cómo es que esto no se le ocurre pues, a una emprendedora y se le ocurre a este, ¿no? Ya. A ver, que es legítimo, totalmente, no Sí, me malinterpretéis, sí. pero es incluso en eso, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Que por cierto, Elena, te voy a presentar una emprendedora que me ha pedido conectar contigo, Vale. un Muy proyecto que tiene muy buena pinta bueno, y que creo que vas a conectar muy bien. muy bien. Pero entonces, si os parece, podemos abrir ya los micrófonos y bueno, pues hay gente que sabe además mucho. Aquí tenemos a Isabel, que además es abogada experta en todo el tema de inversiones. Igual os conocéis del sector, Isabel, no sé. Sí, claro, vamos, claro, nosotros asesoramos a Altamar desde el año, no sé, 2000, me parece, aunque solo sea por eso, claro que sí, claro que... Es No, su fundación. sí, no, el fondo de Altamar el primero lo hicimos nosotros ya en el despacho, o sea que figúrate. Y claro, sí, hemos coincidido en alguna ocasión, es verdad que a lo mejor no hemos mantenido ahí una relación muy constante, pero sí, es un gusto tenerte aquí, quería darte las Muchas gracias gracias. también. Porque es fantástica la introducción que has hecho ya, desde luego es tremendamente interesante.
Hombre, yo efectivamente, nosotros asesoramos proyectos de venture capital, de incubación, de todo tipo, porque lo que hacemos básicamente es estructurar los fondos, ¿no? O sea, es decir, nosotros desde el ángulo puramente legal, pero como os podéis imaginar, pues acompañamos a los clientes desde que vienen con una primera idea de, oye, quiero hacer esto, quiero escalar esto. Nosotros tenemos una pequeña incubadora, pero necesitamos dinero para las siguientes rondas de financiación, tenemos proyectos buenísimos, no podemos acudir a ellos, y hasta cosas que se han convertido pues en proyectos muy grandes, como por ejemplo puede ser el de Seaya, ¿no? que me gusta mucho mencionarlo porque está liderado por una mujer, por Beatriz González, que empezó así. Vino un día a mi oficina Isabel, nos conocíamos de hacía mucho tiempo, de su etapa en Fonditel, y Isabel quería hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y fijaos dónde está ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que yo coincido en que hay ciertos condicionantes que yo creo, Dida, que tienes razón, que son más bien, a mí me parece, sociales y culturales, que hacen que efectivamente haya pocas emprendedoras. Y como tú dices, Elena, también todos mis clientes son casas de private equity, venture capital, y hay poquísimas socias, poquísimas, y es una pena que no esté aquí hoy Maite con nosotros, porque es una de las pocas, precisamente. Y yo no sé si deriva, pues no sé, ¿no? De esa especie de idea que tiene la gente de que es un sector muy exigente. El sector financiero en general lo es, y ya no te digo nada si eres empresario, claro, que ya no tienes ni vida, ni días, ni noches, ni nada. Pero estoy muy de acuerdo, efectivamente, Elena, con lo que dices. Yo no sé si es que los hombres no entienden el proyecto de las mujeres, probablemente no lo sé. Es difícil saber por qué ocurre esto, porque desde luego coincido en formación, en todo lo demás. Por nuestra oficina, insisto, desde mi modesto ángulo como asesor legal, pasa todo tipo de perfil, pero es cierto que socios fundadores, en términos generales, suelen ser más hombres que mujeres. Sí, claro, yo creo que de cada 100 proyectos, no os exagero, pero igual 3 o 4 son de chicas. Claro, por un tema estadístico, claro, bajísimo, ¿no? Es bajísimo. Claro, por un tema estadístico, yo creo que un business angel invierte en el 1% de los proyectos que le presentan. Claro, entonces las matemáticas salen solas. O sea, que estadísticamente es casi imposible que inviertas en un proyecto liderado, pues, por una emprendedora, ¿no? Y yo creo que estamos en una época que, como mínimo, pues hay una sensibilidad, ¿no? Y se está dando visibilidad a muchas emprendedoras en España, se está normalizando, pero esto hace 20 años es que era algo que se daba por hecho, ¿no? Y nadie cuestionaba nada, ¿no? Y a mí eso es algo que me sorprendía mucho, ¿no? Porque claro, yo lo asociaba a que en la carrera, cuando estudié informática, pues era algo así también, ¿no? De cada 100 alumnos, pues habían 3 o 4 chicas, ¿no? Y esto es algo que, curiosamente, no solo ocurre en España, sino que ocurre en Latinoamérica, ocurre en China, ocurre en Estados Unidos, afortunadamente cada vez menos, pero es algo que no es un tema de nuestra sociedad únicamente, ¿no? Sino que es un tema que es a nivel mundial, ¿no? estoy de acuerdo. Yo creo que además puede ser un efecto multiplicador, ¿no? Si no tienes muchos role models en los que fijarte, Claro. pues es posible que las mujeres tiendan a emprender menos, ¿no? Con eso yo creo que, con lo cual sería interesante dar mucha más visibilidad a mujeres que han emprendido, ¿no? Totalmente. Y eso, Elena, tú que lo has hecho durante mucho tiempo, ahí tienes la responsabilidad de que vengan, de que vengan otras detrás, ¿no? De que vean que es posible. Luego lo que sí hay fondos especializados en startups que están desarrolladas por mujeres, ¿no? Yo entiendo que eso también es otra forma de poder fomentarlo un poco, ¿no? Ahora se acaba de desconectar María Eugenia, pero entiendo que ella también tenía un fondo en el que era así, en el que invertir en proyectos liderados por mujeres también porque yo creo que los hay, pero es cierto que... Los hay, yo los he investigado, pero son fondos que tienen muy pocos fondos. O sea, claro, son fondos que meten poquito dinero, entonces eso no es suficiente para crear grandes startups. Y yo he participado en la creación, en el lanzamiento de algún fondo de este tipo, o sea, con este ángulo, y os tengo que decir que no fue nada fácil para las socias que querían lanzar el fondo. Pues claro, los inversores, y aquí Didac pues puede decir cosas mucho más interesantes que yo,
pero es decir, por muy concienciados que estén con un ángulo en concreto, que puede ser género como puede ser cualquier otra cosa, y ahora os podéis imaginar con la entrada en vigor del reglamento de ESG en marzo de este año, pues claro, quien más y quien menos es impacto ecológico, verde, en fin, de todo, ¿no? Pero claro, los inversores suelen realizar este tipo de inversiones para obtener según qué tipo de rentabilidad, ¿no? Entonces, al final se complica mucho el análisis y el due diligence que te puede hacer un potencial inversor, porque tienes que dejar muy claro que efectivamente pues vas a priorizar potencialmente proyectos liderados por mujeres, porque ese es el propósito de tu fondo, pero el driver económico y financiero tiene que estar ahí, porque si no es muy difícil levantar el dinero, ¿no? Entonces, si tu foco está demasiado especializado, puedes generar cierta reticencia en los inversores, porque un fondo de este tipo, de venture capital, de emprendimiento, de esta naturaleza, claro, es un compromiso entre gestor e inversor que dura 12 años, por lo menos. Es así. Y es un producto ilíquido, en fin, hay una serie de condicionantes que pueden poner un poco nervioso al inversor y decir, oye, a ver, y si realmente no encontramos proyectos interesantes liderados por mujeres, no digo porque no los haya, ¿no? Porque yo he estado en esas reuniones de due diligence, ¿no? Y el inversor dice, bueno, ya, y si no los encontramos, ¿qué pasa? O sea, ¿vas a meter mi dinero en cualquier proyecto a ver qué ocurre? Claro, es que este es el problema, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo, a mí me dicen, oye, monta un fondo pues, para invertir en emprendedoras, ¿no? Dices, sí, ya, pero es que ¿dónde sacamos, no? Es que no es evidente, ¿no? No es un tema evidente, ¿no? Yo creo que, en mi humilde opinión, los fondos institucionalizados, ¿no? Pues su objetivo es generar un retorno, pero luego el retorno que tú generes, cada uno puede utilizar las ganancias, ¿no? De la forma que sea, y es muy saludable, ¿no? Pues que los VCs tengan sus políticas de ESG donde contemplen, ¿no? Pues la igualdad de género, ¿no? Y esto afortunadamente es algo que cada vez lo veo más, ¿no? Incluso veo que los fondos más importantes del Silicon Valley están buscando la paridad entre partners. Y es algo que para mí es una buena noticia, ¿no? También, ¿no? Esta emprendedora que te voy a presentar, Elena, tiene una academia que enseñan programación, inteligencia artificial, big data, o sea, cosas de tecnología punta a chicas, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿y por qué enseñáis a chicas y no a chicos? ¿No? O sea, ¿dónde está el problema? Y dice, es que para chicos ya hay mucho. Entonces, claro, cuando una chica quiere aprender, pues, inteligencia artificial, va a una clase donde son 100 chicos y ella, pues se siente incómoda. Los profesores son chicos. Todos claro, se siente muy incómoda, ¿no? Y por eso pues acaba pues o no oyendo menos, y entonces ellos han creado una especie de entorno de seguridad donde van pues chicas a aprender programación, tecnología, cosas que tradicionalmente, ¿no? Pues es más para hombres, ¿vale? Y ya llevan pues muchos millares, ¿no? de gente formada, ¿no? Yo creo que yo cuando veo iniciativas como esta, ¿no? Pues digo, ostras, pues está muy bien, ¿no? Y hay que intentar apoyarlas, ¿no? Porque estoy convencido que de esta academia que han montado pues saldrán en los próximos años igual 200.000 profesionales en cosas que habitualmente eran chicos, ¿no? Muy bien. Hola, Elena. ¿Podría yo intervenir? Claro, por supuesto. Aunque ponga Pablo, soy Natalia. A ver, mira, yo tengo la experiencia de invertir en Business Angels mujeres, liderado por mujeres, gestionado por mujeres, y tengo una mala experiencia. La verdad, esto ha sido hace 7 años, creo, más o menos. Y entonces, más que centrarme en las mujeres, a mí me gustaría preguntarle, que tiene una experiencia de éxito, en los que la han invertido, los que han tenido éxito, ¿por qué lo han tenido? Y los que han fallado, ¿por qué han fallado? Esto es una buena pregunta, ¿no? Yo los proyectos que he tenido éxito, todos tienen un denominador común, que el emprendedor es alguien orientado al crecimiento, ¿no? ¿Orientado al, perdón? Al crecimiento. Crecimiento.
¿vale? Y cuando alguien está orientado al crecimiento, quiere decir que está orientado al mercado, está orientado a las ventas. Y claro, y cuando un emprendedor, sea chico, sea chica, pues va a ver un inversor con un Excel donde las ventas no paran de subir, le invierten sin importar su género, su raza, su religión, porque al final los proyectos buenos son los proyectos buenos y son agnósticos, ¿no? a todo esto, ¿no? Y en las veces que yo he invertido en un proyecto que no ha funcionado, pues ha sido justamente al revés, ¿no? Que el emprendedor estaba pensando más en la tecnología, está pensando más en el marketing y no pensaba en un mercado que fuera creciendo a nivel de ventas, ¿no? Sí, hay un tema relacionado con esto que me ha chocado a mí. Ahora nosotros en Baby Friendly Companies acabamos de cerrar una ampliación de capital de 1,5 millones, pero cuando hablaba con algunos venture capitals me llamaba la atención porque cuando llegas EBITDA positivo, cash positivo, todo positivo, decía, no, es que solo creces al 50%, nosotros buscamos, no nos importa nada que tengas EBITDA negativo, que tengas cash negativo, buscamos proyectos que crezcan al doble, por lo menos, por año, por 2 o por 3. Y yo decía, pues que eso es muy fácil, o sea, eso, o sea, si no buscas realmente el buen resultado de la compañía, yo me gasto todo el dinero, pero claro, es como la pescadilla que se muerde la cola. Dice, tú a mí me das 1 millón de euros, me lo gasto en marketing y te crezco no por 2, por 4. Entonces me llama la atención que la mayoría de los venture capitals les importa un bledo el EBITDA. ¿Eso es así? Bueno, yo supongo que hay venture capitals y venture capitals, ¿no? Yo personalmente, yo invierto en empresas, ¿no? Y para mí el EBITDA es sagrado, ¿no? O sea, de hecho, en mi compañía la gran prioridad de trading no es ser la empresa que más facture, sino que tener el EBITDA más grande posible, ¿no? Y muchas veces para tener un mayor EBITDA tienes que tener una mayor facturación, por lógica, ¿no? Yo creo que en el mundo del venture capital, en la inversión de startups, hay dos tipos, ¿no? Hay un tipo de proyectos que van a ganar cuota de mercado y el objetivo del negocio es vendérselo pues, a alguien más grande, ¿no? Y entonces, y para estas circunstancias, el EBITDA no es tan importante, ¿no? Hay otros proyectos que el tamaño es importante porque a más tamaño, pues mayor economía de escala y aunque tenga pérdidas, pero se ven unos indicadores económicos que son positivos, ¿no? Pues parece que no importa, pero sí que importa totalmente, ¿no? Y luego hay otra gente que invierte en proyectos que directamente van a generar EBITDA positivo, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Yeah. Por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta hablar mucho, que es el caso de Glovo. Sí. Glovo es un emprendedor extraordinario, súper inteligente, que su abuelo pues, es de Figueras, ¿no? O sea, la primera reunión que tuve pues, fue con su abuelo, ¿no? Que es un empresario muy importante de aquí, de mi ciudad. Y entonces, claro, tú ves los titulares y parece que cada año pierde más dinero y contra más dinero no pierda, pues más rondas consigue, ¿no? Pero claro, lo que la gente no ve es que si pierden dinero es porque crecen de forma salvaje, ¿no? Y en las ciudades donde llevan pues más de, no sé, no me acuerdo, 2 o 3 años, pues ya son positivos, ¿no? De hecho, el EBITDA que tienen en Barcelona y Madrid pues es espectacular, ¿no? Y que si mañana se quedaran solo en Barcelona y Madrid ya sería un negocio con un EBITDA pues muy respetable, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, claro, hay que ir con cuidado, ¿no? Con los titulares, ¿no? Y hay que rascar un poquito más, ¿no? Porque, claro, esto mi socio, ¿no? Pues siempre me dice, ¿cómo es posible que esta empresa ha levantado tanto dinero con lo que pierde? Y dice, ojo, que lo que tú ves es la superficie, que la gente que invierte no es tonta, ¿eh? Y normalmente quien invierte en estas rondas pues suele ser inteligentísimo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más preguntas tenéis? Yo tengo una pregunta, Didac. Como Business Angel, y no soy muy experta en el tema, como podrás ver por mi pregunta, ¿en qué estadio están las empresas en las que tú invierten? ¿Ya han tenido alguna ronda de financiación o están empezando desde cero? ¿En qué momento inviertes? Esa una, y luego quería hablar sobre un tema que has hablado de... Yo valoro bastantes cosas que muchas de las que has dicho me han parecido menos racionales y más basadas en el equipo, en el talento, en el emprendedor, etcétera, pero decías una
que en el mercado en el que estén sea grande. ¿Cómo valoras tú si es un mercado grande? Porque eso es el potencial del mercado al que puedan llegar, me parece más complejo eso, ¿no? Esas dos preguntas tenía para Muy ti. bien. Mira, yo como Business Angel suelo entrar en las fases iniciales. O bien no han levantado ni una ronda y es su primera ronda, o ya han levantado una pequeña ronda y es la segunda ronda que pueden tener, ¿no? Y el motivo por el que lo hago es porque normalmente en estas fases es donde puedo ayudar más. Porque mi driver principal es poder contribuir a la compañía, ¿no? Yo para ser socio, pues, de una compañía y ser socio pasivo y financiero, pues honestamente lo pongo en Galdana, que invierte en empresas pues más consolidadas, que crecen, que están a punto de ir a bolsa, claro, y los retornos son predecibles, ¿no? En cambio, yo invierto en una startup, yo sé que es una lotería, ¿no? Y las opciones que tengo de que esa inversión pues se muera es que son altísimas, ¿no? O sea, lo raro es que funcione, ¿no? Lo difícil, lo normal es que no funcione, ¿eh? Y lo raro es que salga bien, ¿no? Entonces, sobre... esto es la primera pregunta. La segunda pregunta, perdona, es que... Que cuando hablabas que uno del elemento del mercado grande. Ah, el ¿no? mercado. Vale. Mira, yo personalmente no soy un experto en análisis de mercado, ¿no? Y yo utilizo aquí un poco el cuento de la vieja, ¿no? Entonces, oye, cuando alguien me enseña un producto, digo, oye, ¿a cuánta gente conoces que esto le puedes vender? ¿No? Si te dice que en España pues, hay 20 compañías, pues el mercado a priori parece pequeño, ¿no? Si te dice que de cada 10 personas se lo puede vender a 6, pues el mercado puede decir que sea muy grande, ¿no? O sea, al final, yo aquí utilizo pues más un tema de sentido común, ¿no? Porque en el mundo de startups hay muchos productos tecnológicos que son muy específicos, que son muy verticales, que te lo explican 3 veces y sigues sin entender lo que hacen, y entonces son muy nicho, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Otra manera que no es muy fiable, pero yo creo que también es indicativa, es cuando pides un plan a 5 años, ¿no? Cuando tú pides un plan, lo más normal es que no se cumpla. Es lo más normal, para bien o para mal, pero y normalmente suele ser para mal y nunca se cumple. Los gastos sí, pero los ingresos nunca se cumplen, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente. Pero claro, si tú ves que en el año 5 el emprendedor ha puesto que va a facturar 1 millón, pues dices, ostras, si en el mejor de los casos tú crees que vas a facturar 1 millón en el año 5, probablemente es que el mercado sea muy pequeño, ¿no? Si tú ves que en el año 5 pues pone pues 100 millones, eso no significa que vaya a hacer 100 millones, ¿eh? Pero como mínimo ves que el emprendedor está concienciado a hallar un mercado más grande, ¿no? Claro, yo creo que cogiendo esta información, ¿no? Que es totalmente cualitativa, no es para nada cuantitativa, o sea, que es una indicación como pues una señal, ¿vale? Y aplicas un poco de sentido común, pues te puedes, yo creo que la combinación de ambas cosas pues, puede ser ilustrativo, ¿no? Del tamaño del mercado, ¿no? Yo cuando conocí al chico de Globo, le pregunté, oye, ¿y esto de hacer recados? ¿Cuánta gente puede interesarle hacer recados? ¿No? Me dijo algo así tipo, en Barcelona he calculado que, no sé, me lo invento, 20.000 personas al día, perfecto. Pero me dice, oye, si en Barcelona consigo 20.000 al día, quiere decir que en toda España habrán como mínimo 30 ciudades que lo necesitan. Si en España hay 30 ciudades que lo necesitan, quiere decir que en Europa habrán 20 países. Claro, el mercado es muy grande, ¿no? Ahora, el otro día hablaba con un emprendedor que hacía unas gafas especiales para nadadores de alta competición. Que un producto fabuloso, fabuloso, con realidad virtual, no sé qué. Y oye, pero ¿cuántos nadadores de alta competición hay? En España hay muchos, ¿no? Y dice, hay 300, ¿no? De alta competición, ¿no? Claro, dice, vale, supongando que te compren, no sé, todos, ¿cuánto facturarás? Pues facturaré 400.000 euros, ¿no? Claro, esto hace que el mercado sea más pequeño, ¿no? ¿Esto quiere decir que este proyecto no es invertible? Por supuesto que no, porque igual le ayudas pues, y se da cuenta que aparte
nadadores profesionales, pues puede ir pues, a jugadores de waterpolo, puede ir a buceadores y puede ir por todo el mundo y vete a saber, ¿no? O sea, que a veces algo que a priori parece pequeño puede convertirse en muy grande, pero todo esto son indicaciones pues un poco más cuantitativas, ¿no? Perdón, cualitativas, ¿no? Que te haces una idea general, ¿no? De lo que puede ser. Y una pregunta, ¿tú crees y vosotras creéis que esta ley de startups va a ayudar al ecosistema a agrandar lo que es el mercado de las startups en España? Yo, honestamente, Elena, creo que mira, la inversión en Business Angel es algo que con ayudas o sin ayudas es algo que todos, a la medida que podamos, tenemos que hacer un poquitín, aunque sea el 5% de tu patrimonio líquido, ¿no? Solo por el hecho de contribuir a que un emprendedora novel pueda montar su proyecto, que potencialmente puede crear sitios de trabajo, que puede contribuir a la sociedad. Yo creo que es algo positivo, ¿no? Y si esto hay leyes a favor, pues fantástico, pero si no las hay, pues también fantástico, ¿no? O sea, esta es mi humilde opinión. Por supuesto que todas las leyes que hagan en ese sentido, pues van a favorecer, pero yo creo que difícilmente alguien se ponga a hacer de Business Angel porque la fiscalidad sea mejor, ¿no? Yo creo que esto hace que quien sea Business Angel pues invierta más, ¿no? Que invierta más contento, ¿no? Que invierta pues con más justificación, si me apuras, ¿no? Pero claro, hacerte Business Angel porque han hecho que, oye, que en vez del 13 sea el 16, pues oye, no lo sé, ¿no? Vale. ¿Qué opinión tenéis vosotras? Espera, creo que Inés quiere hablar, pero no sé. Está en mute, Inés. Inés, estás en mute. Ahí. Es que lo curioso es que no está en mute, pero no la podemos escuchar. Ah, no la oímos. Sí, debe ser por el... Pues claro. Empiezo yo. No, aquí estoy. ¿Ahora? Ahora sí. Quería preguntar, porque estáis hablando en general. Yo conozco, yo estoy en contacto con varias empresas que se dedican a la financiación en pequeña escala o en gran escala. Y desde luego, por el tipo de negocios e información que recibo, es absolutamente impresionante la cantidad de nuevas iniciativas que hay en muchos sectores. Desde tu experiencia, mi pregunta es, ¿qué sectores hay gente de tecnología esencialmente en esto y hay mucho avance en tecnología? Dejamos la tecnología de lado y además de la tecnología, ¿en qué sectores hay innovación? Porque habéis hablado de ESG, estoy viendo mucha innovación en este campo, estoy viendo mucha innovación en sanidad, en temas sanitarios y otro tema que estoy viendo ahora que estamos hablando de la España vaciada a nivel internacional es que con el COVID se ha desplazado la creatividad y la innovación. Es decir, ya no está en los grandes núcleos, sino está en pequeños núcleos en los que antes no pensábamos. Entonces, mis dos preguntas van por ahí. ¿Qué otros sectores son punteros? Por lo menos, porque esto es ley. O sea, si yo tengo 100, probablemente, de acuerdo con el rendimiento, 10 me saldrán bien. Si tengo 5, pues tengo menos probabilidades. Entonces, en sectores y en entornos, ¿dónde se están produciendo las demandas? Eso tengo interés en conocerlo, por lo menos en tu campo de actuación. Yo nunca he invertido sectorialmente, siempre he invertido humanamente, ¿no? En emprendedores que me han sorprendido porque demuestran gran conocimiento del problema, demuestran conocer el mercado y con el que tengo empatía y sintonía, ¿no? O sea, el sector me ha importado relativamente menos, ¿no? Entonces, a nivel de industrias, yo me acuerdo hace 25 años cuando empecé, se hablaba de la industria tecnológica, del sector tecnológico, pero hoy en día todos los sectores se están digitalizando, ¿no? Todos, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, yo creo que hay más oportunidad en todos aquellos sectores que aún no se han digitalizado del todo o están en vías de digitalización. Por ejemplo, el sector de la salud, ¿no? Claramente la atención de médico-paciente pues es algo que tiene que mejorarse, ¿no? O sea, el sector de food, ¿no? Yo estoy convencido que el próximo Google
va a ser una empresa de comida, ¿no? O sea, sea por menos consumo de carne, más productos basados en plantas, en insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mí estos dos sectores me llaman mucho la atención, pero en general yo creo que absolutamente todos los sectores, especialmente aquellos sectores que aún no se han digitalizado, son muy interesantes, ¿no? Agricultura, por ejemplo, ¿no? Pues claramente pues, todo se está robotizando, se está automatizando, hay sistemas de plantación diferentes. Otro sector que me encanta es el de la educación, ¿no? Pues la manera en que aprendemos pues, va a cambiar radicalmente en los próximos años, ¿no? La universidad del futuro se parecerá más al Netflix que a la universidad que conocemos al día de hoy, ¿eh? La pregunta es si esta universidad la hará Netflix o la hará las universidades de ahora, ¿no? Pero eso está por ver, ¿no? Pero yo creo que hay proyectos muy, muy interesantes, ¿no? De hecho, yo creo que la startup más interesante que hay en España es Doméstica, y es una empresa de educación, ¿no? De EdTech, ¿no? Y es una empresa que a mí me parece fascinante, ¿no? Por lo que hacen, cómo lo hacen. Y tú vas a visitarles y se parece más, ¿no? A los platós, ¿no? de un Netflix, ¿no? Que hacen películas, más que una empresa tradicional como conocemos, ¿no? de formación. ¿Te refieres a la que está en Zaragoza? No, en Madrid. Bueno, están en todos los sitios, en Bueno, Barcelona, en Madrid. lados. Sí, Doméstica, sí, sí, es una bestia. Gracias. Yo tenía una pregunta, a ver, para los que no hemos invertido, aunque lo hemos visto a nuestro alrededor, yo he trabajado hasta hace poco en Banco Sabadell, o sea que yo te he escuchado con Yolanda, con eventos que ha organizado Sí, ya me Yolanda, acuerdo de sobre ti, todo sí. los que hacía aquí en Madrid, En Madrid. pero no he invertido nunca. Entonces, ¿cómo se empieza? Mira, Blanca, ¿Dónde yo creo buscar que... los proyectos o Mira, las oportunidades? yo creo que lo más importante es cuando uno invierte es saber por qué lo hace, ¿no? En mi caso es por una vocación social, ¿eh? En segundo lugar, tienes que asumir que lo que inviertas lo más probable es que lo pierdas. Por lo tanto, ya que lo vas a perder, pues que no sea una suma que te suponga un problema, ¿no? Y que sea una suma que, oye, que sea en un proyecto que realmente valga la pena, ¿no? Luego, la forma de encontrar proyectos, yo te recomendaría explorar red de Business Angels, que suele pues haber gente, ¿no? que se agrupa para poder invertir colectivamente. Y esto es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque estas redes de Business Angels, claro, cuando invierte una persona, pues hombre, se te puede escapar, ¿no? A mí me presenta un proyecto que a mí me parece fascinante, igual viene Elena y me dice, oye, pero ¿te has fijado en A, B, C y D? Y digo, ostras, no me había fijado, es que yo de A, B, C y D no tengo ni idea, ¿no? En cambio, otra persona que está en la red, pues puede ayudarte, ¿no? Yo creo mucho en la inteligencia colectiva, ¿no? Para poder filtrar estos proyectos, ¿no? ¿Y qué redes de Business Angels, continuando con la pregunta, sugieres tú? O sea, bueno, las más... En España, por ejemplo, hay los que eran de Crowdcube, están muy bien. Big Sur, me encantan. Manel Matés, es un tipo que me sí. encanta. Sí, él tiene una red de Business Angels. ¿Vale? Y luego hay otro más, pues que han cambiado el nombre y no me acuerdo cómo se llaman ahora. O sea, es que... ¿Y hubs tipo Seed Rocket y todo esto? Sí, Rocket está bien. Sí, tanto. Todos estos sitios están muy bien, ¿no? Y luego están las del IS, las de SADE. Y es exacto. Vale. Muy bien. Y otra pregunta, Didac, ¿qué opinión tienes del fondo el fondo Next Stage que ha sacado la Secretaría de Estado y con el ICO? ¿Tú crees que va a fomentar la inversión? Es un fondo de fondos, pero ¿lo encuentras que está bien definido y que va a dinamizar las inversiones? Yo personalmente no conozco los detalles. Es algo que sinceramente no me he mirado, pero yo creo que cualquier iniciativa que vaya en este ámbito es positivo. O sea, negativo no puede ser. O sea, pero bueno, dicho eso, no me he mirado casi nada, ¿no? Hola, tengo una pregunta. Bueno, me está encantando la sesión, Didac, muchas gracias. Y en algo que has dicho,
aunque ya lo has mencionado, yo también soy de inversión humana. Yo no pienso si de eso me voy a hacer rica, honestamente. Si no me gusta el proyecto, creo que podría aportar a la sociedad y yo aporto mi granito de arena. Entonces estoy en una donde además estoy en el consejo asesor que está en el campo sanitario. Y yo lo que estoy encontrando es, aunque es fascinante, creo que el potencial es increíble porque son exoesqueletos, la realidad es que son temas que están muy reglados, ¿no? Y que tú, para que un producto de un exoesqueleto lo puedas poner realmente al mercado, tiene que tener 100.000 certificaciones. ¿Tú eso cómo lo ves? Esto es un tema muy interesante, ¿no? De hecho, con Elena habíamos hablado un montón de exoesqueletos, casualmente, ¿no? Sí. Yo creo que... Tengo un cuñado paralítico. Sí. Pues os tengo que contar esta, de verdad, por lo menos para que la echaréis un ojo y la veáis. Sí, yo creo que el gobierno, ¿no?, debería tomar estas medidas, ¿no? O sea, más que fomentar la fiscalidad a los business angels, mira, como business angel, si te va bien, es que en el fondo la fiscalidad, que sea mejor o peor, oye, será mira, es un mal menor, ¿no? Pero, ostras, tendrían que facilitar, ¿no? Pues que todas las empresas innovadoras puedan sacar sus productos al mercado sin tantísimos problemas, ¿no? Porque claro, todas las exoesqueletos, pero startups del mundo de la salud, pues la cantidad de requerimientos que les piden son bestiales, ¿no? Claro, yo pediría, ¿no?, pues a quien manda, ¿no?, pues que, oye, que sea más sensible con estos puntos, más allá de mejorar la fiscalidad, que también, pero esto realmente, yo creo que el impacto que puede hacer el gobierno, pues yo creo que es mucho mayor, ¿no? Hay países donde, para fomentar la innovación, hacen una especie de sandbox. Un sandbox es como es la traducción de reloj de arena, que mientras tú sacas tu producto, durante unos años estás tienes un marco legal que te permite poder hacer pruebas sin tener que tener tanta certificación, que puedas vender hasta los primeros 100 clientes con menos requerimientos, que te permita, pues, tener un producto más o menos validado, que puedas conseguir financiación, ¿no? Porque el problema es conseguir los primeros 100 clientes de un producto, ¿no? Muy bien, pues oye, son las 7:32. Yo creo que tenemos que ir terminando, ¿no, Pilar? Sí que estoy en mute. Sí, oye, por completar esto que estabas diciendo ahora, entonces, ¿tú crees que hay otros, o sea, tú serías más, empujarías más que hubiese otro tipo de medidas que facilitaran el emprendimiento, ¿no? Como dices en este tema de sanidad o cualquier otro. Totalmente. ¿En otros países es así? O sea, ¿tú crees que España es menos proactivo a que haya nuevas inversiones que con tu experiencia que has visto en otros países? Hablas de Silicon Valley o de China o de Latinoamérica incluso, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo creo que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero en mi humilde opinión, el gobierno, o sea, las leyes que hay en Estados Unidos, Inglaterra especialmente, pues son mucho más friendly, ¿no?, para un emprendedor, ¿no? Son mucho más fáciles, ¿no? Hasta en China, ¿no?, que parecería que no, pero es que yo creo que cualquier sitio parece en este sentido, ¿no?, pues más favorable. Ok. Muy bien, pues transmitimos esto a la secretaria de Estado. Por favor, transmitidle eso. A la secretaria de Estado. Sí. Ahora, no le digáis que lo he dicho yo, que a ver si luego se enfada conmigo. O sea, sí. Bueno, lo de los visados no está mal, que la gente, porque yo creo que este es un sitio atractivo para que la gente esté aquí trabajando. Totalmente. Eso me parece una buena medida. Mira, que no os quepa duda que estamos en el mejor país del planeta. Sí. Mis padres eligieron este país y no fue por casualidad. O sea, no, porque yo viajo mucho por trabajo y con toda honestidad, es que no hay un sitio, da igual donde vayas de España, es que da absolutamente igual, vayas donde vayas es fantástico. Y si lo comparas con China, Estados Unidos, es que España es imbatible en ese sentido, ¿no? Y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y la mayoría de estas leyes son gratis, o sea, que no cuestan nada, al revés. Los visados, favorecer que salgan empresas innovadoras. No se trata de dinero, se trata de facilitar las cosas. Muy bien. Bueno, pues oye, Dídac, 1.000.000 de gracias por estar Un con placer, nosotras como siempre. este ratito.
Y si alguna quiere conectar contigo, quizá te la presente ya a nivel email. Y oye, nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien. Gracias. Muchísimas Venga. gracias. Un Ha placer. sido un placer. Hasta luego. Adiós, hasta luego, gracias. Adiós.